Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla. Esto es el programa Gracia y Paz y este que te habla es un servidor, Óscar Moreno, con el deseo y el anhelo de transmitir las buenas nuevas de salvación y que tú, que a lo mejor nunca has escuchado el mensaje de la gracia, puedas ser hoy un receptor de este mensaje para que Dios bendiga tu vida. Una vez más, saludo a toda la audiencia, les envío un cariñoso saludo en el amor de Jesucristo y que cada uno de los que oyen el programa o la emisora, pues que Dios los bendiga grandemente. Quiero ir a la escritura como siempre en el libro de los Hechos. Quiero compartir hoy un relato donde la Biblia recoge en el capítulo 26 lo que nosotros los creyentes llamamos como el relato de la conversión del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, dice la Biblia que era su nombre. Él después se lo cambió a Pablo, dice la tradición que es un nombre gentil, por su identificación con aquellos a los cuales Jesús le envió a predicar el Evangelio. Y quiero leer allí, en el capítulo 26, en el versículo 15, dice así la palabra: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, donde tú una vez más, como siempre, nos permite, Señor, y nos da la oportunidad de compartir tu palabra, el Evangelio de la gracia, a través del mensaje de la cruz, y sentimos esa responsabilidad, Señor. Por lo tanto, nos encomendamos a ti una vez más, Señor, para que tú bendigas y ministres también nuestras vidas a través de este mensaje. Pongo delante de ti la audiencia y mi vida, para que tú nos des, Señor, oídos abiertos, ungidos por tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo penetre, Dios mío, y haga la obra en esta hora a través de tu palabra, Señor. Rompe cadenas y yugos, toda atadura y toda ligadura sea quebrada ahora mismo, Dios mío, sea deshecha en el nombre de Jesús, y pueda la luz, Dios mío, de tu gloria, el reflejo, Señor, del resplandor de tu gloria, la imagen misma de Cristo, Dios mío, manifestarse en nuestras vidas por la operación milagrosa de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta hora, Dios mío, aquel que está perdido, sálvalo, Dios mío, al enfermo, sánalo, Dios mío, al que está atado, oprimido, Dios mío, libértalo en esta hora, Señor, y puedan ser hechos maravillas, milagros, Dios mío, y todo tipo de obra grandiosa y gloriosa, Dios mío, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús y en ti esperamos. Amén. Aleluya. Bien, damos gracias a Dios una vez más, como siempre lo hacemos, agradecidos a Dios y a la audiencia que está ahí siempre, y a los que se van añadiendo. El propósito de este programa es anunciar la verdad de Dios, la verdad de Dios que está escondida desde antes de la fundación del mundo y que Dios la ha ido revelando poco a poco a través de su palabra y de sus testigos, de sus ministros. Y en este caso quiero compartir acerca de lo que la Biblia recoge como la conversión del apóstol Pablo, un apóstol que es muy conocido para nosotros los cristianos, y
y para los que no son cristianos también de alguna forma han escuchado acerca de la vida de este hombre, un hombre de Dios que en su celo en principio perseguía a los cristianos porque creía que eran opositores a la ley, a la Torá de Moisés, y para su sorpresa un día se encontró con el mismo Jesús resucitado. Y las expresiones de Cristo a este hombre fueron: ¿por qué me persigues? Qué fuerte, ¿verdad? Que aquel hombre que tanto amaba la ley y defendía tanto el judaísmo se encuentre con aquel a quien él tanto aborrecía, porque el nombre de Yeshua era muy aborrecido por el apóstol Pablo, ya que Pablo no tenía conocimiento ninguno de lo que había sucedido a través de la muerte de Jesús. Pablo creía que Jesús había sido un traidor y un impostor a la nación judía, pero cuando él se dedicó a perseguir a los cristianos que predicaban ese nombre, el nombre de Yeshua, como el Mesías de Israel, ya que Israel esperaba a su Mesías, el apóstol Pablo se dio la tarea de perseguir a los cristianos. Para su sorpresa, cuando se encuentra con Jesús, él le dice: ¿por qué me persigues? Qué bendición que cuando aquellos que proclamamos el nombre de Jesús somos perseguidos, hay alguien que nos defiende y es Jesús mismo. Él se identifica con su iglesia, con su cuerpo. Y cuando el apóstol, bueno, no era el apóstol en aquel entonces, sino cuando Saulo de Tarso escucha esas expresiones, él le dice: ¿quién tú eres? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús, él perseguía a la iglesia, él perseguía a sus discípulos. Pero es que cuando alguien persigue a los discípulos de Jesús, persigue al mismo Jesús. Y cuando alguien recibe el mensaje de los discípulos de Jesús, recibe a Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, él dijo: el que a mí me recibe no me recibe a mí, recibe al que me envió. En este caso fue al Padre, recibe a Dios mismo. ¿Por qué? Porque recibe lo que Dios ha dicho acerca de él. Ha enviado a su Hijo como testigo y como mensajero para darnos a conocer la verdad de Dios. Y cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo de frente, la Biblia dice y enseña que Pablo quedó ciego, pero solamente oía la voz de Jesús. Y he querido pararme hoy en este pasaje de las Escrituras, porque Jesús tenía bien claro qué quería hacer con el mensaje, cómo quería difundirlo, cómo quería expandirlo, y Pablo era la pieza adecuada. El celo, el radicalismo, la entrega total que este hombre tenía, la usó el Señor Jesucristo para expandir el mensaje, el anuncio de una verdad eterna que había estado escondida anteriormente, pero que en ese momento estaba siendo revelada por las Escrituras, o mejor dicho, a través de las Escrituras, por los apóstoles y por los profetas. Y al último apóstol, de aquellos que se le conoce como los apóstoles del Cordero, que les reveló esta gran verdad, es al apóstol Pablo. Bueno, a él le reveló la verdad de una forma más completa. Aleluya. Y yo quiero referirme a esta escritura porque cuando Pablo trata con Jesús, Jesús automáticamente le dice: pero levántate sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Y quisiera compartir con la audiencia que cuando Dios va a escoger a alguien, lo escoge Él, se le revela a Él mismo, a lo mejor no en el nivel y la dimensión y la intensidad como lo hizo con el apóstol Pablo, en este caso todavía era Saulo de Tarso, pero me refiero que cuando Dios va a hacer una cosa, Él se busca a la gente con la que va a trabajar. Y en este caso escogió a Pablo y le dice que lo ha puesto por ministro y por testigo. Un ministro es aquel, la palabra ministro viene del término siervo de siervos. O sea, un ministro es aquel que le va a servir a aquellos que ya son siervos. Eso es ministro. Un ministro es aquel que va a dar a conocer el mensaje de su gobierno, de su rey, de su presidente, y va a servir a otros a través de ese mensaje y de esa encomienda, de ese ministerio que se le ha encomendado.
y le dice, te he puesto por ministro para que vayas y lleves ahora. Y te libraré de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora yo te envío. Y en el versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. El apóstol Pablo fue enviado literal y directamente por el mismo Jesús a un grupo de personas. En este caso ya está hablando de los gentiles. Los gentiles eran y son, ¿no?, aquellas personas que no tenemos, digamos, linaje sanguíneo judío. No somos descendientes en cuanto a la línea sanguínea de Abraham, pero sí que somos pueblo escogido para anunciar en medio nuestra la verdad de Dios. Y aquellos a los cuales el Espíritu Santo ministre, resplandezca en sus corazones, les haga ver la verdad de Dios, son aquellos los que se acogen a la verdad de Dios, son los que reciben la salvación por medio de la fe. La fe es el medio que Dios ha escogido, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y no es por obras. Por lo tanto, para pertenecer a Dios y a ser pueblo de Dios ya no hace falta hacer obras, sino que hace falta creer el mensaje, el anuncio. Aleluya. Pero yo me quiero referir en esta hora a la audiencia que cuando Jesús le dice a Pablo para que abra sus ojos, amigo y amiga, tú que estás ahí al otro lado escuchándome, hermano, cuando nosotros andamos por este mundo sin escuchar el mensaje, sin la verdad de Dios, solo tenemos la conciencia que nos dicta el bien y el mal, pero todavía no se nos ha anunciado las Escrituras, o hemos oído tradicionalmente, religiosamente, el nombre de Jesús. Algo ha podido tratar el Espíritu Santo con nosotros, pero tenemos unos ojos en dentro de lo profundo de nuestro corazón, en la parte interna, allí donde la Biblia dice que somos espíritu y alma. Esos ojos están cerrados, dice la palabra, y solamente se abren cuando escuchas el mensaje de la cruz, cuando entiendes por el Espíritu que te está tratando desde afuera, cuando estás escuchando la palabra, llega un momento que viene la fe, o sea, tienes la certeza de lo que se te está comunicando es verdad. Llega un momento que estás escuchando hasta que clink, se enciende la luz. Cuando se enciende la luz es que tú puedes ver. ¿Qué luz la que se enciende? Es la luz de la palabra. La luz de la palabra te deja ver en tu mente y en tu corazón que es verdad la Biblia, que es verdad el mensaje, que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces esos ojos que han estado siempre cerrados por causa del pecado, por causa de esa distancia hacia el mensaje, esa distancia hacia la palabra, esa lejanía, ese abismo que existe entre el pecador y Dios, tiene que ver, o sea, está a la misma distancia que nosotros de la palabra. La palabra es la luz, la palabra es Dios. Cuando la palabra se acerca, Dios se acerca. Y cuando la palabra entra en nuestros oídos y la creemos, entonces que Dios nos ilumina y nos hace ver la verdad. Ahí es donde empezamos a ver nuestro pecado. Empezamos a entender nuestro estado, los ojos de Dios. Hay una distancia entre Dios y nosotros y no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Hemos ofendido su honor. Lo habremos hecho ignorantemente. A lo mejor muchos de nosotros lo habremos hecho inconscientemente, pero lo hemos hecho, y eso es lo que computa y contabiliza los ojos de Dios. El pecado trae como consecuencia la muerte. La muerte es esa distancia. La muerte es ese abismo. La muerte es ese Hades, esa tiniebla que se crea entre Dios y nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte cuando transgredimos la ley de Dios. Cuando traspasamos los 10 mandamientos, entramos en muerte, en mortandad, en distancia. Por eso es que los ojos siempre los hemos tenido cerrados. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la palabra, hasta que llega el anuncio, hasta que llega la luz. Por eso es que cuando Jesús envía a Pablo, le dice, yo te envío a estas personas, ¿pero qué? Le dio un testimonio, le dio una experiencia, le dio un mensaje.
Aleluya. Y todo estaba basado en la muerte y resurrección de Jesucristo. El pecador puede ser salvo de su pecado cuando cree. Aleluya. Lo que sucedió en el Calvario. Bendito el nombre de Jesús. La fe es el medio por el cual todos entramos a la cruz. Y la sangre es la sustancia. La sangre es lo que nos limpia de pecado. La fe nos introduce a esa sangre a través del arrepentimiento, pero esa sangre es la que nos limpia. Y cuando esa sangre nos limpia, dice la palabra, entonces que se produce en nosotros esa conversión, como dice la palabra, nos convertimos desde las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Aleluya. Déjame que te regale un cántico de la hermana Betty Silva, poco conocida, pero que a mí me gusta mucho en esta hora, y ahora vamos a seguir con el compartir de la palabra. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían y todos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían y todos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios, enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían y todos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían y todos le daban la gloria a Dios. Y todos decían, Jesús me sanó. Estamos en campaña. Los ojos andan, los ciegos ven, para la gloria de mi Señor. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Cristo salva, Cristo sana y viene por segunda vez. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Si estás enfermo, ven ahora a esta campaña que tiene poder. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Aquí te estamos presentando a Jesús nuestro Salvador. Estamos en campaña. Que te estamos predicando este evangelio de poder. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Los mudos hablan, los sordos oyen, en el nombre de Jesús. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Acepta al Señor Jesús y tendrás la salvación. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Ven, ven si quieres ser salvo, ven, ven si quieres ser sano. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en campaña. La campaña lleva 2000 años
y seguimos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que estamos aquí con tanto énfasis y con tanto empeño, porque sabemos que un día esto se va a acabar el tiempo de gracia, va a acabar todo este mover de Dios para tu vida, para la mía, y cada uno tendrá que tener su decisión tomada. Y como sabemos que el tiempo se está acercando, pues Dios ha enviado, cada vez está enviando a más gente, a más siervos, a más hijos suyos, buscando las almas hasta que llegue el tiempo de que la puerta se cierre. Pero en esta hora tú, si estás escuchando esta voz, si todavía estás escuchando el Evangelio, es porque todavía hay esperanza. Dice la Biblia que si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. Y hablando de lo que estábamos compartiendo acerca de lo que Jesús le dijo a Pablo, el tema de que abra sus ojos, o sea, dentro de ti, dentro de mí hay unos ojos, y son los ojos del entendimiento. Es unos ojos con los que podemos empezar a ver a Dios a manera de entender las cosas espirituales, de entender, se nos va renovando espiritualmente la mente por dentro, que es donde está también nuestro corazón, y esa renovación en el entendimiento empieza a llevarnos a un plano espiritual donde empezamos a entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, y el hombre natural dice que no las puede entender. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir por el Espíritu, y cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón y te llama a través de la palabra y golpea la puerta de tu corazón y tú le abres porque le crees a la verdad de Dios, a que Jesús vino y murió en una cruz como un maldito para derramar su sangre, porque tú has visto tus pecados y el Espíritu Santo te convence para que le lleves tus pecados a Cristo, seas libre. Entonces esa verdad te catapulta cuando tú la crees, y el entendimiento te es abierto a una dimensión que cuando tú empiezas a ver la Biblia, empiezas a mirar, es como miras el horizonte y empiezas a mirar y a ver la gloria de Dios, y te das cuenta que has entrado en una dimensión que tú jamás y nunca podías pensar que existía. Es la dimensión de Dios, es la dimensión del Espíritu, es donde reina la gloria y la gracia de Dios. Eres trasladado de las tinieblas a la luz, al reino de su Hijo amado, al reino de su luz admirable. Por eso es que todos los que hemos nacido de nuevo hemos tenido una experiencia gloriosa, porque es un nuevo nacimiento lo que se produce en la vida de cualquier persona que le cree. Ya hemos nacido conforme a la carne, pero es que llega esa vida nueva y sobreabunda sobre la vieja, la sobrepasa como un tsunami. Arrasa con todo lo que había y establece un nuevo orden de vida, un nuevo orden de estilo de vivir. Una vida nueva que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Estaba escondida ahí, preparada, pero no podía darse porque el pecado estaba impidiendo esa verdad de Dios. Y cuando llega el mensaje del anuncio del Evangelio, entonces el altar de Dios se nos pone delante, y cuando accedemos a creer a ese mensaje es como que llegamos a la cruz. La cruz es el lugar y la sangre es el medio donde por la fe y el arrepentimiento nos acogemos con esas manos del Espíritu, nos acogemos a esa verdad, y el Espíritu Santo deposita nuestros pecados en el cuerpo de Jesucristo literalmente. Aleluya. Él se hizo responsable de nuestros pecados para que nosotros fuésemos liberados del golpe de la ira de Dios, para que no nos alcanzase el veredicto y la sentencia de la justicia, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando Pablo recibió todo este anuncio, fue algo impresionante, y él se dio la tarea de predicarle a todos, a los judíos, a los gentiles, a los de arriba, a los de abajo. Este preciso fragmento que yo estoy leyendo allí en Hechos 26, él estaba hablando con el rey Agripa. Él está diciendo, por lo tanto, yo no fui rebelde a esta visión celestial que recibí, sino que me estoy dando la tarea de comunicarla y de compartirla. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando esos ojos te son abiertos, tú eres trasladado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Porque déjame que te diga, amigo, Satanás es un ser malévolo, perverso, que existe, que gobierna en este mundo, en los aires de este mundo. Jesucristo dijo y lo llamó el príncipe de este mundo.
La Biblia lo llama el príncipe también de la potestad del aire. Y cuando una persona viene a Cristo o es traída por el Espíritu Santo, por el mensaje a Cristo, ya Satanás ya no tiene el acceso que tiene a ella, ni tiene el poder. O sea, esa potestad de aire, ese dominio que Satanás tiene sobre la persona, lo pierde automáticamente y para siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario y ha pagado, aleluya, literalmente lo que la paga del pecado exigía, que es muerte. Y eso obliga a Satanás a soltar las almas, porque ya no hay ninguna ley a la cual él se pueda acoger, aleluya, cuando esas almas se agarran a la ley de vida en Cristo. Porque lo que Satanás aprovecha es el poder que la ley tiene, aleluya, sobre el pecado. Lo que le da poder al pecado es la ley, pero cuando la ley es cumplida y es pagada, la ley tiene que reconocer inocencia y justicia. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, la ley nos suelta. Aleluya. Porque la ley se siente satisfecha por la muerte de Jesucristo y nos tiene que dejar ir libre y salir de la potestad de Satanás y venir a la potestad de Dios y recibir el perdón de los pecados. Y dice la Biblia, y herencia entre los santificados. Hay una herencia que Dios preparó desde el principio, pero no se pudo abrir el testamento de esa herencia, porque dice la Biblia que para que un testamento se abra tiene que haber fe, que hay muerte del testador. Y eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que Jesucristo ha muerto y resucitado, y nosotros sus testigos y sus ministros damos fe de ese testamento. Y en notaría, aleluya, en el mismo cielo ya Jesucristo se ha presentado con su sangre. Por eso es que tenemos autoridad legal para anunciar la verdad de Dios. Entonces hay una herencia que está preparada desde antes de la fundación del mundo para que tú, amigo y amiga, y yo la disfrutemos, tengamos la vida eterna. Yo te exhorto a que tú hoy, si crees este mensaje, avances y le entregues tu vida y tu corazón a Jesucristo. Tan solamente una oración, tan solamente, aleluya, abrir tu boca, porque cerca está de ti la palabra, dice la Biblia, está en tu boca y en tu corazón, que si confesares de que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Aleluya. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón dice que se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para justicia, para que sea sellado lo que estamos creyendo. Aleluya. Y tienen poder las palabras, y si las palabras son expresadas con la fe que la misma persona ha recibido cuando escuchaba, entonces el contrato es legal. Por eso es que yo te invito hoy a que vengas al Calvario. Y yo como moderador puedo celebrar un contrato. Es como cuando tú con las compañías de teléfono te comprometes. Es legal a todos los efectos ese contrato por voz. Es un contrato que tú haces con tu boca. Repite hoy conmigo, si estás arrepentido de tus pecados y has creído que Jesús ha pagado por ellos. Hoy el Espíritu Santo va a poner tus pecados en el cuerpo de Jesucristo y serás libre. Aleluya, recibirás perdón de pecados, recibirás herencia entre los santificados. Recibirás, aleluya, salir de la potestad de Satanás y venir a la potestad de Dios. Los ojos te serán abiertos y serás consciente de la verdad. Aleluya. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Repite conmigo ahora ahí, Señor Jesús, en este día yo he creído y creo que soy un pecador y estoy lamentado, tengo lamento dentro de mí, me arrepiento por cada pecado que he cometido. Lo siento, Señor Jesús, te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre. Pon mis pecados en el cuerpo de Jesucristo, Padre, y lávame con tu sangre. Lava mi alma y dame vida por el Espíritu. Lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Aleluya, gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Te felicito, amigo y amiga, si esa fue tu decisión de corazón. Si lo hiciste de verdad entendiendo lo que has hecho. Yo estoy aquí con el deseo siempre y la intención de que el oyente pueda entender el mensaje y se apropie en el mismo momento en el que lo oye, y la salvación es algo simultáneo. Bien, esto que tú has escuchado hoy es el programa Gracia y Paz
desde aquí, desde los estudios de nuestra iglesia en San Juan. Este que te habló es tu hermano y amigo Oscar Moreno, y te invito para una próxima audiencia de este programa, si así Dios lo quiere y lo permite. Un saludo y que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.